¿Qué secretos se esconden tras el nombre de Miguel Uribe Turbay? Un político que se convirtió en sinónimo de controversia, poder y frases que aún hoy despiertan debate. Detrás de su imagen de joven promesa de la política colombiana, hay expedientes ocultos, decisiones cuestionadas y un lado oscuro que pocos se atreven a mencionar en voz alta. Su historia no es solo la de un hombre, sino la de un país dividido entre quienes lo veían como el futuro y quienes lo señalaban como la sombra de una élite que nunca soltó el poder. Hoy abrimos esa caja de secretos, exploramos lo que se dijo, y lo que jamás se contó. Bienvenidos a Expedientes Ocultos de Miguel Uribe Turbay y su lado oscuro. La noticia cayó como un trueno en la vida política de Colombia. Miguel Uribe Turbay, un hombre con apellido de peso y un futuro prometedor, fue hallado muerto en circunstancias que, hasta hoy, siguen dividiendo a la opinión pública. Su partida no solo marcó el fin de un camino político que parecía ascender con fuerza, sino que también abrió un expediente cargado de rumores, dudas y teorías que aún resuenan en la memoria colectiva del país. Para algunos, su muerte fue un accidente. Una de esas desgracias que ocurren sin previo aviso y que nos recuerdan lo frágil que es la seguridad en Colombia, incluso para quienes se encuentran rodeados de poder y escoltas. Para otros, sin embargo, su desenlace parecía tener un guión escrito por el destino. Ocurrió justo en el momento en que más defendía el porte de armas, generando un choque entre su discurso y la forma en que se apagó su vida. Era como si el propio destino hubiera querido ironizar sobre sus palabras, dejándole a la historia un enigma imposible de ignorar. Desde el primer instante, las versiones comenzaron a cruzarse. Los titulares de prensa hablaban de una tragedia casual, un suceso lamentable que debía cerrarse lo antes posible. Pero las calles, las cafeterías, los foros políticos y hasta las redes sociales encendieron un debate que parecía no tener fin. ¿Había realmente sido un accidente, o existía un trasfondo más oscuro que alguien intentaba ocultar? Los rumores de conspiración surgieron con rapidez. Algunos aseguraban que detrás de su muerte se escondían enemigos políticos molestos con su ascendente popularidad. Otros, más atrevidos, insinuaban que había secretos familiares, viejas heridas que podrían haber jugado un papel en aquel trágico final. Y no faltaron quienes apuntaban a la hipótesis de que su muerte había sido el resultado de un entramado más grande, vinculado a poderes ocultos que preferían mantenerlo en silencio antes que verlo llegar más lejos en la esfera pública. El expediente oficial quedó lleno de vacíos. Documentos sellados, declaraciones contradictorias y testigos que parecían cambiar su versión con el paso de los días alimentaron la sospecha de que algo no estaba del todo claro. Cada nuevo detalle que emergía, en lugar de cerrar la historia, abría nuevas preguntas. La muerte de Miguel Uribe Turbay no solo dejó a Colombia con una herida política, sino también con un misterio que se resiste a ser olvidado. Como ocurre con las tragedias que impactan a toda una nación, su ausencia se transformó en un símbolo, un espejo en el que cada colombiano podía ver reflejado el desconcierto de vivir en un país donde la línea entre el destino y la conspiración siempre parece difusa. Ese primer golpe, brutal e inesperado, marcó el inicio de una historia que todavía hoy se cuenta en susurros y conjeturas. Un capítulo lleno de silencios incómodos, de secretos escondidos entre líneas y de preguntas que, a pesar de los años, siguen sin tener respuesta. El apellido Uribe Turbay nunca pasó desapercibido en Colombia. Decirlo en voz alta era, para muchos, evocar una mezcla de poder político, tradición y controversias que marcaron décadas de historia. Miguel Uribe no era un hombre común, era heredero de dos linajes influyentes que, aunque distintos en estilo y carácter, convergían en un mismo punto, el poder. Desde pequeño, Miguel creció bajo la sombra de grandes figuras. Su madre, Diana Turbay, periodista y política, se convirtió en un símbolo de lucha y tragedia tras ser secuestrada y asesinada en circunstancias que estremecieron al país. Su padre, también ligado al mundo político, aportaba un peso de tradición y conexiones que lo situaban inevitablemente dentro de la esfera pública. No había forma de que Miguel creciera sin que cada paso suyo fuera observado, comparado o juzgado. Ese apellido le abría puertas, sí, pero también lo llenaba de expectativas imposibles de cumplir.
Para muchos, Miguel debía ser la continuación de un legado que no pedía permiso, que exigía presencia y que lo obligaba a defender con uñas y dientes la reputación de sus ancestros. Para otros, simplemente era el hijo de, el nieto de, el sobrino de, pero no Miguel en sí mismo. Esa fue una de las batallas más duras de su vida, demostrar que más allá de los apellidos, él tenía voz propia. La política lo llamó desde temprano casi como una obligación, más que como una elección. Entró en la escena pública con un discurso renovador, intentando mostrarse como un joven preparado, moderno y con un aire diferente al de los políticos tradicionales. Sin embargo, cada vez que hablaba, el peso de su apellido lo precedía. Uribe Turbay no era solo un nombre, era un recordatorio de heridas abiertas, de pasados violentos, de amores y odios que aún dividían al país. A pesar de su juventud, Miguel demostró ser un hombre obstinado. Se le veía decidido en los debates, seguro en las entrevistas y apasionado en los discursos. Defendía causas polémicas como el porte de armas con la convicción de que el ciudadano debía tener la capacidad de protegerse en un país donde la inseguridad se había convertido en una sombra diaria. Esa postura, sin embargo, le ganó enemigos y críticas, pues muchos consideraban que con esas ideas se abrían más las heridas de un país marcado por la violencia. El apellido le daba poder, pero también enemigos silenciosos. Para algunos sectores políticos, Miguel representaba una amenaza, un joven con nombre reconocido, con preparación académica y con la posibilidad de arrastrar multitudes. Para otros, era solo un símbolo más de la política de élites, que tanto daño había hecho a la democracia. Esa dualidad lo acompañó siempre, amado por unos, cuestionado por otros. En su vida personal, la carga no era menor. Ser esposo y padre en medio de esa tormenta significaba cargar con los miedos de la seguridad, con la presión mediática y con la constante exposición. Su familia sabía que no había día tranquilo, cada movimiento era fotografiado, cada frase era analizada, cada rumor se convertía en noticia. La esposa de Miguel, en más de una ocasión, confesó en círculos íntimos lo difícil que era convivir con esa realidad. Vivían bajo la lupa, entre lágrimas y promesas que, muchas veces, se rompían ante la imposibilidad de llevar una vida normal. Pero lo que más marcaba a Miguel era el recuerdo de su madre, Diana Turbay. Crecer con la memoria de una mujer valiente que dejó su vida en medio de la violencia del país, fue tanto una motivación como un peso insostenible. Muchos decían que Miguel buscaba honrarla cada vez que hablaba en público, cada vez que defendía la justicia, cada vez que se paraba en un escenario político. Sin embargo, también era un recordatorio constante de lo frágil que podía ser la vida en Colombia. El apellido Uribe Turbay era, en esencia, un legado manchado por tragedias, pero también iluminado por la fuerza de personajes que marcaron historia. Y Miguel, aunque joven, supo que debía cargar con esa herencia, quisiera o no. Lo que nadie imaginaba era que, en el momento más alto de su carrera política, cuando parecía estar alcanzando el respeto que tanto buscaba, el destino lo sorprendería con un final abrupto, rodeado de sombras, rumores y preguntas sin respuesta. Ese fue siempre el dilema de Miguel: ¿era realmente dueño de su vida y de sus decisiones, o simplemente un actor obligado a representar el guión que le había tocado por sangre? Sus seguidores lo veían como un político en ascenso, pero sus detractores lo reducían al apellido. Entre ambas visiones, Miguel intentaba ser simplemente un hombre, un ciudadano, un líder con sueños propios. La muerte lo alcanzó de manera inesperada, y con ella, el apellido volvió a pesar. Porque su partida no solo significaba la pérdida de un hombre joven, esposo y político, sino también la caída de una figura que llevaba consigo la carga simbólica de toda una historia familiar. En los titulares de los diarios no aparecía solo Miguel, sino Uribe Turbay. Y esa fue, quizás, la última muestra de que, para él, el apellido siempre fue más fuerte que la persona. La pregunta quedó abierta: ¿habría sido posible que Miguel escapara de ese peso? ¿Podría haber construido un camino completamente diferente al de sus ancestros? Tal vez nunca lo sabremos.
Lo que sí quedó claro es que, con su muerte, la política colombiana perdió a una figura que, más allá de controversias, representaba un puente entre el pasado doloroso y la esperanza de un futuro distinto. Miguel Uribe Turbay no solo fue un político con un apellido de peso, sino también un personaje que supo ganarse titulares por sus frases incendiarias. En más de una ocasión, sus palabras generaron tanto eco como sus propuestas, convirtiéndolo en una figura polémica que parecía caminar sobre la delgada línea entre la provocación y el desatino. Desde los primeros años de su carrera, Uribe comprendió que en la política contemporánea la visibilidad lo era todo. No importaba tanto el contenido, sino el impacto. Y él lo aplicó a rajatabla, frases cortas, contundentes y en ocasiones hirientes que buscaban, aparentemente, mostrar firmeza, pero que en muchos sectores fueron leídas como señales de indiferencia frente al dolor social. Uno de sus episodios más recordados ocurrió durante un debate sobre seguridad ciudadana, cuando defendía el porte de armas como una alternativa para enfrentar la criminalidad. En medio de sus argumentos soltó una frase que muchos interpretaron como un chiste cruel: si alguien quiere seguridad, que se arme y no espere al Estado. Para sus seguidores aquello fue una muestra de sinceridad y pragmatismo, para sus detractores, una confesión de que no creía en la capacidad del Estado para garantizar los derechos básicos de los ciudadanos. Las redes sociales fueron el campo de batalla donde esas declaraciones se convirtieron en virales. Cada frase polémica alimentaba memes, hilos interminables en Twitter y debates encendidos en programas de opinión. Miguel Uribe se convirtió en un blanco fácil para las críticas, pero al mismo tiempo ganaba un espacio privilegiado en la conversación pública. Sabía que, en tiempos de inmediatez digital, el silencio equivalía a invisibilidad, y él nunca quiso pasar desapercibido. No obstante, esa estrategia de visibilidad tenía un costo. Muchos colombianos comenzaron a verlo como un político frío, incapaz de empatizar con la ciudadanía común. Sus comentarios sobre la economía y el trabajo reforzaron esa percepción. En más de una ocasión, se refirió a los reclamos laborales como si fueran caprichos, llegando a decir que, quien quiere mejores condiciones, debe producir más. Una frase que, para muchos, revelaba un profundo desconocimiento de la realidad de millones de trabajadores que luchan día a día por sobrevivir con sueldos insuficientes. La distancia entre sus palabras y la vida real del ciudadano de a pie fue creciendo. Mientras los mercados se encarecían, el desempleo golpeaba a miles de familias y la inseguridad se apoderaba de las calles, las frases de Uribe sonaban más como un eco lejano de alguien que nunca había tenido que lidiar con esas penurias. Lo acusaban de ser el político de la élite que hablaba desde el privilegio, un estigma difícil de borrar. Pero detrás de esas polémicas declaraciones había también una estrategia calculada. Miguel Uribe sabía que cada palabra cargada de polémica le aseguraba espacio en noticieros, columnas de opinión y programas radiales. En política, incluso la mala publicidad es publicidad. Así, mientras algunos lo criticaban duramente, otros lo admiraban por su capacidad de decir lo que pensaba sin filtros, aunque ese pensamiento incomodara. Lo cierto es que esas frases fueron moldeando su figura pública. Lo presentaban como un hombre inflexible, decidido, incluso valiente, según quienes lo defendían. Para otros no era valentía sino imprudencia y arrogancia. La dualidad estaba servida, un político amado y odiado en igual medida que lograba mantener a todos hablando de él. Sin embargo, lo que comenzó como un recurso mediático terminó pasándole factura. Con el tiempo, muchos de sus adversarios políticos utilizaron esas frases como armas en su contra. En cada campaña electoral resurgían videos y titulares recordando sus declaraciones más duras y con ello reforzaban la narrativa de que Uribe era un hombre desconectado de la realidad nacional. Las frases polémicas de Miguel Uribe Turbay no solo marcaron su trayectoria, sino que dejaron una huella imborrable en la opinión pública colombiana. Representaban tanto su estilo directo como los vacíos de empatía que muchos le reprochaban. Fueron su sello y su condena, un arma de doble filo que lo mantuvo en el ojo del huracán hasta el final de sus días. En la política, las palabras pueden construir o destruir, y en su caso, lo hicieron todo al mismo tiempo. Lo elevaron como una figura visible,
pero también lo hundieron en un mar de críticas. Sus frases más que sus acciones terminaron definiendo el recuerdo que gran parte de Colombia guarda de él. Detrás de la imagen juvenil, de las propuestas modernas y de los debates encendidos en los medios de comunicación, existía una faceta más sombría en la figura de Miguel Uribe Turbay. Esa cara, menos visible para el ciudadano de a pie pero evidente para analistas y opositores, estaba ligada a su cercanía con ciertos sectores económicos influyentes y al respaldo que mostró hacia políticos de mano dura. Ese vínculo dejó entrever que, a pesar de presentarse como una opción fresca en la política, sus cimientos reposaban en un modelo de poder excluyente que Colombia había conocido durante décadas. En los discursos públicos, Uribe insistía en la importancia de la seguridad, el orden y el control social. Sin embargo, sus opositores señalaban que tras esas palabras se escondía un aval hacia privilegios que favorecían a grupos empresariales y élites políticas. Esa dualidad, la del joven con discursos de cambio pero conectado a los mismos intereses que habían perpetuado las desigualdades, terminó marcando su imagen. Para algunos no era más que la confirmación de que el sistema político colombiano, aún con nuevas generaciones, se resistía a transformaciones profundas. Su relación con sectores económicos poderosos no era un secreto. Aunque él defendía la necesidad de una alianza entre lo público y lo privado para impulsar el desarrollo, varios críticos consideraban que esas alianzas estaban diseñadas para mantener un statu quo que solo beneficiaba a quienes ya tenían ventajas. La narrativa del progreso, entonces, se convertía en un arma de doble filo. Mientras hablaba de oportunidades para todos, las decisiones que respaldaba parecían reforzar las barreras que impedían a los más vulnerables acceder a ellas. Pero quizá lo más controversial era su cercanía con posturas políticas de línea dura. En un país como Colombia, donde la historia reciente está marcada por el conflicto armado, el autoritarismo disfrazado de seguridad ha generado heridas difíciles de cerrar. Uribe Turbay defendía con firmeza la idea de un Estado fuerte que garantizara el orden, aunque eso implicara recortes en libertades individuales o una visión limitada de los derechos sociales. Para sectores críticos, esa apuesta no era otra cosa que el eco de viejas prácticas que priorizaban el control sobre la inclusión, el poder sobre la justicia social. El lado oscuro del poder no siempre se mostraba en gestos directos, sino en la manera en que sus decisiones y respaldos políticos revelaban una agenda que no coincidía con el ciudadano común. Así, mientras sus discursos pretendían empatía con los problemas sociales, muchos lo percibían como distante, frío y alineado con quienes buscaban mantener privilegios. Esa percepción se amplificaba en redes sociales donde cada declaración suya era diseccionada, generando debates sobre si realmente representaba una renovación política o si simplemente era una extensión maquillada de lo ya conocido. Analistas coincidían en que Uribe Turbay simbolizaba la contradicción de la política contemporánea en Colombia, jóvenes con nuevas formas de comunicarse, con un dominio de los medios y las plataformas digitales, pero atados a un sistema que parecía inquebrantable. Ese sistema se sostenía en redes de poder económico, político y mediático que, lejos de promover un cambio real, reforzaban las mismas estructuras que mantenían a gran parte de la población en condiciones de desigualdad. En cada paso de su trayectoria política, esa mezcla de ambición, poder y distancia social fue quedando al descubierto. Para algunos, era un líder en formación con potencial para corregir el rumbo. Para otros, representaba con claridad el riesgo de repetir la historia con nuevos rostros pero con los mismos intereses de siempre. Y esa dualidad, esperanza para unos, amenaza para otros, terminó consolidando su figura como uno de los personajes más polémicos y cuestionados de la política reciente en Colombia. La muerte de Miguel Uribe Turbay dejó una huella difícil de borrar en la memoria política de Colombia. Más allá de los debates, las críticas y las pasiones que generaba su figura, lo cierto es que su partida temprana abrió un vacío en un escenario donde los liderazgos jóvenes aún buscan consolidarse. Para muchos, su ausencia significó el cierre abrupto de un capítulo que apenas se estaba escribiendo. Para otros, en cambio, fue el desenlace inevitable de una historia cargada de polémicas, ambiciones y alianzas que lo colocaron en el centro de la controversia.
Los recuerdos que dejó están teñidos de dualidad. Por un lado, estaban quienes lo veían como un político con un futuro brillante, un joven que buscaba renovar la política con un discurso moderno y una imagen fresca. Para sus seguidores, Miguel representaba una generación que intentaba irrumpir con fuerza en un panorama tradicional, marcado por apellidos de siempre y estructuras rígidas de poder. Su juventud, su energía y su capacidad de conectar con ciertos sectores le otorgaban una proyección que parecía destinada a crecer. Pero no todos compartían esa visión. Sus detractores lo señalaban como un heredero de las viejas élites, un rostro joven que escondía detrás de sus propuestas el mismo modelo excluyente que había gobernado al país durante décadas. Para ellos, Miguel Uribe no era más que la continuación de una política de privilegios disfrazada de renovación. Su cercanía con sectores económicos influyentes y su apoyo a figuras políticas de mano dura reforzaban esa imagen de un hombre que defendía el control y la seguridad, aun si eso significaba perpetuar desigualdades profundas. Con su partida quedaron más preguntas que respuestas. ¿Qué secretos se llevaron con él? ¿Qué expedientes quedaron ocultos en los rincones del poder? Esas interrogantes alimentan la idea de que su historia va mucho más allá de la versión oficial. Para algunos analistas, su legado es una advertencia sobre los riesgos de una política que, aunque joven en apariencia, mantenía las viejas lógicas de ambición y poder que han marcado la historia de Colombia. El vacío que dejó no solo se siente en la política, sino también en la memoria colectiva de un país que lo vio crecer, triunfar y caer en medio de debates encendidos. Su historia es contada entre luces y sombras, entre el joven que quiso dejar huella y el político que generó divisiones irreconciliables. Al final, lo que queda no son certezas, sino un eco que sigue resonando, el eco de una vida interrumpida antes de tiempo. ¿Y si hubiera tenido más tiempo? ¿Habría logrado transformar realmente la política colombiana? ¿O habría terminado siendo un engranaje más de ese sistema que tanto criticaba y, al mismo tiempo, parecía sostener? Preguntas abiertas que quizás nunca encuentren respuesta. Lo que sí queda claro es que Miguel Uribe Turbay se convirtió en un personaje imposible de ignorar, alguien cuya historia obliga a reflexionar sobre el poder, la juventud, las élites y la verdadera capacidad de transformación de la política en Colombia. Y así cerramos este capítulo en este Viedo. Una vida truncada, un legado marcado por la dualidad y un futuro que quedó en suspenso. Te invito a reflexionar sobre esta historia y a mantener vivo el debate. Porque al final, los secretos más grandes no siempre están en lo que se dice, sino en lo que queda oculto. Esto fue Secretos de Historias. No olvides suscribirte, compartir este vídeo y activar la campanita porque aún quedan muchos secretos por revelar.